tiene ese cargo indígena, pero lamentablemente el personaje español, Blas Bernal, le había quitado el cargo. Posteriormente se había ido a quejar Tomás Catari hasta lo que va a ser el virrey Juan José Bertis. Para el año 1778 se entrevista con el virrey y lamentablemente, después de haber viajado 2.300 kilómetros hacia Buenos Aires, el personaje retorna nuevamente a lo que hoy conocemos como Potosí, y ahí lamentablemente no le van a permitir ser cacique, es decir, no le van a permitir desarrollar su jerarquía, su gobierno, entre comillas, indígena, por decir así. Y lamentablemente a partir de ahí va a comenzar un problema mayúsculo. El día de ayer habíamos terminado con el año 1779. Vayan revisando los apuntes, los compañeros que están haciendo apuntes. 1779, dijimos que a Tomás Catari los sabios de su población le habían dicho que ejerza nomás su función de cacique. ¿Quiénes son estos sabios que le habían dicho que desarrolle su gobierno indígena? Anótense. Hay un primer grupo, son los varones sabios, más conocidos con este término, amautas. Subrayen ese nombre, por si acaso por ahí les van a preguntar sobre él, estos varones sabios, es decir, en otras palabras, son las personas mayorcitas de edad, los ancianitos, que ya han tenido mucha experiencia y entonces a ellos se les conoce como amautas. Un segundo grupo, pues, son las mujeres sabias. Igual, conocidas las abuelitas sabias, anótense, se las conoce con este nombrecito, mamacunas. Se escribe con K de kilo en medio por si acaso, mamacunas, todito junto. Mamacunas. Entonces ahí están dos nombres, van a subrayarlo también. Ahí está, los amautas y las mamacunas, entonces en este caso, son los que le habían dicho a Tomás Catari que ejerza su función de cacique. Mala decisión, vamos a decir así, porque después, posteriormente, el personaje ha sido arrestado. Lo han tomado preso a Tomás Catari y por algunos levantamientos en la región, pues lo han tenido que liberar a Tomás Catari. Ahora, lo más interesante es que al año siguiente, anótense, en 1780, sucede lo mismo. Esto va a ser a inicios del año 1780. Lo arrestan y posteriormente lo van a liberar porque va a haber distintos tipos de movilizaciones a favor de Tomás Catari. Les vuelvo a repetir el año 1780, a inicios, lo arrestan y lo van a liberar posteriormente. A mediados del mismo año 1780, a mediados, lo van a arrestar y lamentablemente lo van a incomunicar. Ahí está lamentablemente incomunicado el personaje Tomás Catari, y a partir de ese momento pues va a haber distintos tipos de movilizaciones. Un lugar específico donde se va a desarrollar uno de los movimientos de protesta, vamos a decir, es Huancarani. Anótense con H, Huancarani. Junto a estas movilizaciones, por si acaso, también está su esposa, como habíamos dicho, no tiene un gran papel, pero está también Curuzallahui. Están también estos dos personajes que quiero que anoten su nombre, Nicolás y Dámaso Catari. Son hermanos del personaje, Nicolás y Dámaso Catari. Entonces, entre los tres personajes van desarrollando, pues, lo que va a ser este tipo de movilizaciones contra los españoles. Lamentablemente, estas protestas van a continuar todo el año y a inicios del año siguiente, específicamente el 15 de enero de 1781, como están viendo en la pantalla, Juan Antonio Acuña, que es un personaje español, no lo van a olvidar de apuntar, Juan Antonio Acuña,
lamentablemente asesinó a Tomás Katari. Voy comentando un poquito el contexto. En realidad van a apresar a Tomás Katari, como ya estaba incomunicado, entonces lo van a entregar a Juan Antonio Acuña, y Juan Antonio Acuña lo que va a hacer es amarrar literalmente de pies y manos, se dice, a Tomás Katari y empujarlo por una de las bajadas, una de los despeñaderos, vamos a decir así, del lugar. Como están viendo, más o menos ese es el sector. Hay muchas bajadas, fíjense ahí. Entonces, ¿cuál ha sido el problema? El asesinato ha sido de esta manera. Como estaba amarrado Tomás Katari, lo empujaron, fue lamentablemente cayendo el personaje hasta que su cabeza choca en una piedra y fallece de esa manera. A partir de ahí se ha desarrollado aún más luchas de rebelión en el sector y lamentablemente en ese mismo año 1781 también van a capturar a su hermano Dámaso Katari. Les voy a dar la fecha por si acaso de este personaje también. 10 de abril. El 10 de abril del mismo año 1781 toman a Dámaso Katari, lo van a trasladar hasta Sucre y allá en Sucre pues va a ser golpeado, lo van a ahorcar y posteriormente lo van a descuartizar. Ahí está. Ese es el tipo de cosas que hacían los españoles para que la población tenga miedo y al final de cuentas no pueda volver a reorganizarse y contraatacar, por decir así. Días después, ¿qué le pasa a Nicolás Katari? Pues de la misma manera va a fallecer. No se tiene una fecha específica, solamente se menciona unos días después fallece Nicolás Katari, también el personaje hermano de Tomás Katari. Listo, con esto terminamos, compañeros, lo que es el caso de Tomás Katari. Vamos mencionando otro subtítulo. Anótense, el subtítulo es Túpac Amaru II y Micaela Bastida. Ahí está, entonces, de esta manera se va a desarrollar una lucha también, pero más interesante. ¿Por qué les digo esto? En el caso del sector del Perú, esto se va a desarrollar en Perú, ya no va a ser en Potosí, ya no va a ser el lado boliviano que hoy conocemos, sino en el lado del Perú. Muchos peruanos creen que es este el personaje inicial de todas las guerras de liberación 1700, posteriormente va a ser Túpac Katari y posteriormente va a ser los conocidos personajes como Simón Bolívar, Antonio José de Sucre y otros. Vamos a revisar una historia muy interesante de este personaje. Anótense primeramente algunos datos biográficos del personaje, el nombre de Túpac Amaru II. Y antes de comenzar, perdón, les quería aclarar, él viene de una línea sucesoria que tiene que ver con los incas también. Entonces, de alguna manera, esa línea sucesoria continúa hasta Túpac Amaru II y él va a ser uno de los líderes justamente. Ahora sí, vamos con el nombre. Se llamaba José Gabriel, anótense el nombrecito, José Gabriel Condorcanqui Noguera. Otra vez, José Gabriel Condorcanqui, todito junto por si acaso, Condorcanqui juntito, Noguera. Listo, ese es el nombre del personaje, el nombre oficial, vamos a decir así. Él nació en la localidad de Surimana. Vayan tomando los datos entonces. Surimana es el lugar específico donde nació. Le van a colocar una comita ahí al ladito porque la provincia específica se llama Canas, así como los cabellitos blancos de las personas mayores, Canas. Otra comita le colocan y le colocan el virreinato del Perú. Entonces les repito,
Surimana es la localidad, el pueblito, la provincia es Canas y el país, entre comillas, es el Virreinato del Perú. ¿Cuándo nació Túpac Amaru II? El personaje nace 19 de marzo de 1738. Entonces se van a acordar del Día del Padre, 19 de marzo del año 1738. 1738. Y ahora el detalle importante, ¿dónde y en qué momento fallece el personaje? Va a ser Cusco. Ahí está, Cusco, esa es la localidad. También es en el Perú, por si acaso. Cusco. Fallece el 18 de mayo. 18 de mayo de 1781. 18 de mayo de 1781. Subrayan el año. Fíjense la coherencia curiosa de las luchas de liberación. Es el mismo año que fallece Tomás Katari. Hemos dicho que Katari fallece el 15 de enero. En enero fallece el personaje y posteriormente Túpac Amaru, que ya había comenzado una rebelión, fallece en mayo del mismo año. Ahí está. Algunos detalles importantes acerca de este personaje de Túpac Amaru II. Trata justamente de desarrollar distintos tipos de guerras contra los españoles hasta que los españoles abandonen el territorio. Por lo menos esa era una de sus ideas. Y posteriormente otra de las ideas era pues eliminar lo que ya con algunos compañeros hemos visto, la mita, los obrajes, las encomiendas y demás. Y también volver a recomponer lo que era el Tahuantinsuyo. Volver nuevamente al Tahuantinsuyo. Esa era la idea de Túpac Amaru II entonces. Listo, compañeros, ahí está un poquito de la biografía del personaje. Ahora vamos a hablar de Micaela Bastidas. La personaje, la actriz principal, vamos a decir así, nace en Abancay, ese es el lugar, Abancay, el 23 de junio. 23 junio del año 1744. 1744. Era más joven que Túpac Amaru. Y fallece en la misma fecha. En Cusco, el 18 de mayo de 1781. Es el mismo día que va a fallecer el personaje. Bueno, igual que el personaje de Túpac Amaru, ¿no? Los dos, ambos, lamentablemente, fallecen en la misma fecha. Ahora sí, vamos con los datos específicos de cómo comenzó todo el lío de la rebelión, vamos a decir, en el Perú, y va a ir terminando justamente en ese año 1781. Vamos a anotar una primera fecha importante que es el 4 de noviembre de 1780. Les vuelvo a repetir, 4 de noviembre del año 1780. Vayan siempre analizando los años y las fechas, fíjense. El año en que comenzó todo el problema para Tomás Katari fue en 1777. Es más antiguo el problema que ha tenido Tomás Katari que el que va a desarrollar Túpac Amaru. Entonces, el 4 de noviembre de 1780, anótense, Túpac Amaru captura a Antonio de Aliaga. Nuevamente les doy el dato. Este personaje conocido como Túpac Amaru va a capturar a Antonio de Aliaga. Antonio de Aliaga, por si acaso, es un alcalde. En términos españoles no les decían a toditos alcalde, en distintos tipos de ciudades.
se le conocía con el nombre también de corregidor. Entonces, este corregidor se dice que era una persona muy agresiva, era español por si acaso, era muy agresivo, e interesantemente Túpac Amaru II ha tenido un tipo de educación española católica que ha llegado a puestos altos, estaba muy cerca en realidad de este corregidor, es decir, en dependencia jerárquica ha estado muy cerquita, era casi como uno de los secretarios, vamos a decir así, del personaje. Entonces, interesantemente, les cuento a modo de pequeño descanso. Se dice que Túpac Amaru y el corregidor Antonio de Aliaga y otros más habían ido a una celebración de un cumpleaños de un cura cerca de Canas, justamente en la provincia, y lamentablemente termina toda la celebración y están retornando. Cuando están retornando, Túpac Amaru, interesantemente, tiene un plan. El plan es tomar o capturar a Antonio de Aliaga junto con los personajes que lo habían acompañado. Lo toman al personaje y anótense esto que les voy a comentar. 6 días después de la fecha que ya les dije, 6 días después, asesinan al corregidor. 6 días después, asesinan entonces al corregidor. Listo. A partir de ahí los españoles van a comenzar una lucha contra este grupo que es guiado por Túpac Amaru II. Se ha ido desarrollando distintos tipos de enfrentamientos, pero hay una batalla que sobresale por las demás. 18 de noviembre, anótense. 18 de noviembre del mismo año 1780. Fíjense, el 4 de noviembre lo han capturado Antonio de Aliaga y unos días más lo asesinan. Ahora, el 18 de noviembre del año 1780, hay una lucha entre el ejército español y el ejército de Túpac Amaru. Entonces, imagínense la batalla que se ha desarrollado ahí entre soldados españoles bien armados e indígenas que también tratan de ser múltiples en distintos tipos de flancos. ¿Cómo se llama esta batalla? Anótense, ahí está. La batalla de Sangarará. Así se denomina el nombre de esta batalla que se desarrolla también ahí en el Perú. La batalla de Sangarará. ¿Quién vence a quién? Túpac Amaru II derrota a los españoles. Ahí está, fíjense, eso es lo interesante. Han estado a punto de volver a desarrollar lo que querían ellos como ideal, reconstituir el Tahuantinsuyo, porque los han vencido a los españoles. No olvidemos que los españoles son un ejército muy superior, moderno, con armas, con mosquetes, por decir así, con sus espadas, mientras tanto que el ejército indígena lamentablemente no consta de todo eso. Pero así los derrotaron a los españoles. Lamentablemente va a pasar muchos meses y en el año 1781, anótense el año, 1781, Túpac Amaru fue capturado. Esto va a ser más o menos a mediados de lo que es los meses, es decir, específicamente en abril. Ahí en ese momento lo van a capturar y pues el 18 de mayo de 1781, como ya les había dicho antes, va a ser llevado a la plaza de Cusco. Fíjense, ahí está, la imagen lo dice todo, y va a ser ejecutado en la plaza central del Cusco. Detalles acerca de cómo es que va a fallecer el personaje. Les voy contando algo sobre lo que sucede. En la imagen, en la pintura que estamos observando, si pueden notar en la parte superior, al lado derecho, hay muchas personas, en realidad parientes de Túpac Amaru II, que van a ser llevados a la horca, previo
fue cortado la lengua de muchos de estos. Otro dato que están observando en la parte central del cuadro es justamente Micaela Bastida. Micaela Bastida, que va a ser una de las líderes también de este enfrentamiento, muy valiente la indígena en realidad en este caso, la esposa de Túpac Amaru II. Van a intentarle cortar la lengua, pero no se va a poder. Es muy aguerrida en realidad. La van a atar a una especie de poste y lamentablemente lo que van a hacer es hacerle una especie de torniquete. Hay algunos compañeros, no sé si todos, con los cuales hemos ido avanzando el tema de historia de América, se acuerdan tal vez del personaje Atahualpa, y hemos dicho le han colocado una cuerda alrededor de su cuello y han hecho un torniquete, dándole vuelta hasta que fallezca el personaje. De la misma manera le van a hacer a Micaela Bastidas, y antes de que fallezca, le van a dar de patadas y va a fallecer de esa manera. Luego le van a cortar la lengua. En el caso de Túpac Amaru II, como están viendo, pues ya todos conocen la historia. No solo es a Túpac Katari, sino también es a Túpac Amaru. Lo van a enganchar a 4 caballos y pues van a empezar a tirar por cada uno de los caballos hasta tratar de desmembrar el cuerpo de Túpac Amaru. La historia, las reseñas nos cuentan que en realidad no se va a poder. El cuerpo del ser humano seguramente y del personaje ha sido muy, muy fuerte seguramente. No se va a poder. Lo que van a hacer es cortarle el cuello y posteriormente le van a cortar los miembros, es decir, lo van a descuartizar. Y así termina entonces una de las rebeliones importantes en el Perú. Pero hay algunos datos que quiero que vayamos tomando en cuenta. La consecuencia de lo que ha sucedido en la muerte de Túpac Amaru II. Posterior a esto, ¿qué es lo que van a hacer los españoles? Van a mandar partes de su cuerpo a distintas regiones o localidades. Anótense, su cabeza, ¿a dónde la van a mandar? Su cabeza se va a quedar en Cusco. Hace unos años atrás una compañera me decía, si no me equivoco el año pasado, me decía una compañera, profe, yo soy parte de una familia peruana, entonces viajé en algún momento a Cusco y allá en el Museo de Perú sigue estando todavía la cabeza, es decir, el cráneo de Túpac Amaru II. Entonces está en un museo, fíjense, sigue hasta el día de hoy. Otro dato, anótense, sus brazos. Van a descuartizar el cuerpo y entonces los brazos lo van a mandar a distintas regiones. Anótense, se llama las regiones Tungazuca y Carabaya. Otra vez les vuelvo a repetir. Tungazuca, tal como se escucha, Tungazuca y Carabaya. Carabaya. Con Y de yoyo al final, Carabaya. Listo, ahí está. Ahora anótense también otro detalle, las piernas del personaje han sido también llevadas a otro lugar. Los pies, las piernas del personaje. Una de las localidades se llama Libitaca, con la P pequeña, con la V. Libitaca. Y la otra localidad se llama Santa Rosa. Santa Rosa. Listo, así ha sido entonces lo que ha sucedido con el personaje Túpac Amaru II. Si se dan cuenta, en realidad, las rebeliones tanto en lo que hoy es Bolivia y lo que ha sido Perú son similares y no solamente similares, sino que han sido de alguna forma o de alguna manera coordinadas. Mientras se está desarrollando las batallas en Perú, con Túpac Amaru, Túpac Katari también va a empezar a desarrollar distintos tipos de
organizaciones, a tal punto que va a haber un momento en el cual van a empezar a atacar a los españoles también. Listo, ahí está. Túpac Katari es el otro subtítulo y Bartolina Sisa, muy conocidos en el lado boliviano. Han desarrollado también luchas de liberación para el caso de la liberación de lo que hoy conocemos como América. Primeramente vamos a mencionar el nombre del personaje. Tampoco se llama Túpac Katari, no es el nombre original. En realidad es un nombre unido. ¿A qué me refiero? Él mismo se elige el nombre, Túpac Katari. Ese nombrecito Túpac Katari viene de Túpac, justamente del que hemos visto ahorita, Túpac Amaru. Entonces anótense ese detalle. Túpac viene de Túpac Amaru. Se ha colocado él mismo el nombre del personaje del Perú. ¿Y Katari de dónde viene? Pues del personaje llamado Tomás Katari. Por decir así, es el apellido de Tomás Katari que va a realzar este personaje. Y así, de la unión de los dos nombres, tanto del personaje del Perú como del personaje de Potosí, vamos a decir así, lo han unido y se ha nombrado el personaje Túpac Katari, de esa manera. Nombre del personaje, el nombre original con el cual fue bautizado, vamos a decir así, Julián Apaza Nina. Anótense, Julián Apaza Nina. Julián Apaza Nina. Ese es el nombre del personaje entonces. Anótense el lugar donde ha nacido el personaje. La localidad que sigue existiendo hasta el día de hoy aquí en La Paz es Ayo Ayo. Ahí está, esa es la localidad, Ayo Ayo. ¿En qué provincia está? Van a colocar una comita, provincia Sica Sica. Provincia Sica Sica. Le colocan otra comita, Virreinato del Perú. Ahí está. Entonces, en lo que todavía aún se conocía con el Virreinato del Perú, ahí había nacido el personaje. El año es 1750. No hay fecha específica, se desconoce, solo el año. 1750 entonces es la fecha, vamos a decir así, de nacimiento del personaje. ¿Dónde y cuándo fallece? Anótense, en Peñas. El personaje fallece en Peñas, es una localidad muy cerquita a la ciudad de El Alto, por ejemplo. Coloquen La Paz. La fecha de fallecimiento, 15 de noviembre, anótense, 15 de noviembre. ...15 de noviembre del año 1781. Y otra vez subrayen el año. Fíjense qué coincidencia puede decir uno, en realidad no es coincidencia, sino que en ese año se ha ido desarrollando distintos tipos de rebeliones y ha coincidido los asesinatos, ejecuciones a los tres líderes principales. Tomás Katari en enero, el 15 de enero de 1781, el caso de Túpac Amaru II el 18 de mayo de 1781 igual, y ahora el 15 de noviembre de 1781 también fallece Túpac Katari. Los españoles entonces han querido aplastar totalmente las rebeliones, sublevaciones en este territorio y al parecer lo han conseguido. Vamos con la segunda personaje principal de esta historia, Bartolina Sisa Vargas. Su otro apellido es Vargas. Bartolina Sisa Vargas. Vargas. Anótense, la localidad se llama, donde había nacido, Caracoto. Hay una zona que se llama en la ciudad de La Paz Calacoto al día de hoy. Es cerca del lugar en realidad, pero se escribía con la R, Caracoto.
como cuando decimos cara, ¿no ve? Caracoto. Su fecha de nacimiento es el 24 de agosto. De ella sí se sabe, interesantemente se ha podido ubicar, seguramente los cronistas, 24 de agosto, y el año es lo que está en duda. Hay 2 años, 1750 o 1753. Anótense los dos, 1750 o 1753. Entre esos 2 años está el nacimiento de Bartolina Sisa. ¿Cuándo fallece? 5 de septiembre. 5 de septiembre del año 1782. Fíjense, 1782. Al año siguiente todavía Bartolina Sisa va a fallecer. Antes lo va a hacer Tupac Katari. Listo, vamos a desarrollar ahora sí qué es lo que sucedió. Primer detalle que quiero que anoten, fecha 13 de marzo de 1781. Fíjense, 13 de marzo, todavía estaba vivo aún Tupac Amaru II. 13 de marzo de 1781. Anótense ahí al ladito lo que están viendo en la pantalla. Cerco a la ciudad de La Paz. Cerco a la ciudad de La Paz. ¿Cuánto tiempo ha durado el cerco? Anótense entre paréntesis ahí al ladito. 109 días. 109 días. Alrededor de 3 meses un poquito, entonces, se ha desarrollado este cerco. ¿Qué es un cerco? Pues es bloqueos en distintos puntos de acceso a la ciudad de La Paz. Si están viendo la imagen, justamente la pintura, no es que lo hemos colocado ahí nomás. ¿Qué está mostrando la pintura? Que en realidad en el Valle de Chuquiago, lo que era La Paz, habían muchos ríos, fíjense, bastantes ríos que pasaban por diferentes lugares e interesantemente tienen distintos tipos de accesos, puentes tienen en distintos lugares. Por esos lugares entonces ha sido bloqueado totalmente la ciudad de La Paz. Vamos a mencionar con cuántos indígenas contaba Tupac Katari. 40,000, fíjense, 40,000 personas dentro del grupo de Tupac Katari. 40,000 indígenas de distintos tipos de ciudades, anótense, o localidades en este caso. Una de las localidades va a ser Calamarca, así se llama. Calamarca se llama el lugarcito. El otro justamente del lugar de Bartolina Sisa, Caracoto. Anótense, Caracoto. Otro lugar, Laja, donde ha sido fundada la ciudad de La Paz, de Laja. Otro sector va a ser Viacha. Viacha con B pequeña, ¿no ve? Viacha. Y otro sector más llamado Zapaqui. Zapaqui. Zapaqui, ¿no es? Zapaqui. Ahí está. Esos son las distintas localidades y de distintos lugares entonces se ha ido organizando este ejército, vamos a decir, en contra de los españoles. Ahora, interesantemente, lo que van a hacer los indígenas va a ser bloquear totalmente toda la ciudad de La Paz. No hay posibilidad de salida. Y hay otro detalle importante. ¿Quiénes son los que dan alimento? Pues son ellos mismos, los indígenas. Entonces, no va a haber posibilidad de acceso de comida. ¿Qué es lo que va a suceder, compañeros? En las reseñas se cuenta de esta manera. Hay reseñas y reseñas en las cuales cuentan de esta manera. Las personas han ido lamentablemente muriendo de hambre literal allá en lo que es La Paz. Habían muchos españoles, mestizos, criollos, viviendo en el lugar y lamentablemente no había alimento. Las reseñas cuentan que han tenido que comer gatos, han tenido que comer seguramente ratones, lo que había.
Hay otras reseñas un poco más duras, no sé hasta qué punto serán ciertas. Se han tenido que comer a sus propios bebés. Entonces el cerco va a durar 3 meses. Lamentablemente, el alcalde de La Paz se llamaba, anótense, Sebastián Segurola. Y el alcalde lamentablemente no va a poder hacer nada. Sebastián Segurola. No tiene un gran ejército en La Paz, entonces lamentablemente no puede desarrollar ningún tipo de lucha directa contra los indígenas. Otro detalle, ¿quién sí va a poder romper el cerco desde fuera? El presidente de la audiencia de Charcas. Él sí va a tener un pequeño ejército. Ojo, hemos dicho que las audiencias no tienen ejército, pero en este caso los españoles van a llegar de diferentes lugares para apoyar a este personaje. ¿Cómo se llamaba el presidente de la audiencia de Charcas? Anótense, Ignacio Flores. Ignacio Flores. Entonces este personaje, a la cabeza de 10,000 españoles, va a estar luchando contra los indígenas y los va a derrotar. Ahí está. Entonces se libera La Paz. Listo. Ahora sí, a ver, un momentito me dan, compañeros. Otro punto que también es muy importante, anótense, 4 de mayo del mismo año. 4 de mayo de 1781. 4 de mayo. El segundo cerco. Se trata de hacer un segundo cerco, pero lamentablemente no ha sido posible desarrollar. Otra de las fechas, solamente queremos notar que había un segundo cerco, vamos con una tercera fecha. Esta sí es un poco más importante que las anteriores, o que la anterior, mejor dicho. 21 de mayo del mismo año 1781. 21 de mayo. Hay momentos en el cual la organización de los indígenas van a tener que lamentablemente dividir fuerzas. Tupac Katari va a tener que ir a otro lugar y Bartolina Sisa va a tener que combatir en otro punto. En este caso es más importante el trabajo que hace Bartolina Sisa, porque en esta fecha que les dije, 21 de mayo de 1781, anótense, Bartolina Sisa, como líder en este caso, vence en una batalla a los españoles. Vence en una batalla a los españoles. Fíjense, Bartolina Sisa es comandante de un grupo del ejército indígena y ella va comandando este ejército y derrota a los españoles. En esa fecha 21 de mayo. No tiene un nombre específico la batalla, lamentablemente, pero se sabe que sí derrotó a los españoles. Vamos con otro detalle importante que va a ser el 9 de noviembre del mismo año. 9 de noviembre. A esas alturas, el 9 de noviembre de 1781, los españoles han ido combatiendo con los indígenas, no han habido batallas grandes, gigantescas, vamos a decir, pero sí han tenido pequeñas escaramuzas, y al final de cuentas, el virrey había mandado una nota diciendo que cualquier indígena en este caso, que quiera dar información a los españoles o rendirse frente a los españoles, va a ser bienvenido y no va a tener ningún tipo de represalia contra él. Listo. Entonces, en esta fecha del 9 de noviembre de 1781, anótense, Tupac Katari es traicionado, lamentablemente, compañeros.
ha sido traicionado. El personaje que lo va a traicionar a Tupac Katari se llama Tomás Inca Lipe. Ese es el nombre que tiene. Tomás Inca Lipe. Este personaje entonces es el que le había dado posibilidades a los españoles de llegar a un lugar específico y entregar a Tupac Katari. El lugar donde va a desarrollarse esto va a ser Achachicala. Achachicala. Ese es el lugar entonces donde se ha desarrollado la traición, vamos a decir así, contra el personaje Julián Apaza. Lo van a trasladar los españoles entonces a Peñas y pues en Peñas se va a desarrollar la misma historia que en el caso del personaje del Perú, Tupac Amaru, perdón. Este personaje va a fallecer de la misma manera, Tupac Katari, el 15 de noviembre, como ya habíamos dicho, del año 1781. Entonces, lo que estamos viendo es una repetición, lo enganchan a 4 caballos y empiezan lamentablemente a jalar del cuerpo, de tal manera que pues va a fallecer Tupac Katari de esa manera. Ahora, no queda ahí tampoco la situación, sino que hay que especificar algunos detalles, compañeros. Una vez que el personaje fallece, Tupac Katari, van a desmembrar el cuerpo nuevamente y lo van a mandar a diferentes localidades, pero en este caso del lado boliviano. Entonces, anótense, su cabeza, donde lo habían colgado para que los indígenas puedan verlo y tener miedo de los españoles. Su cabeza lo mandan a Quiliquili. ¿Cómo se escribe Quiliquili? Con K de kilo. Quiliquili. ¿Dónde queda esto? Uno puede decir, pues en la ciudad de La Paz, casi en el centro paseño, vamos a decir, es muy cercano en realidad. Es lo que la ubicación está muy cerca del Colorados de Bolivia, que está el batallón en la parte superior de la ciudad de La Paz. Entonces, en ese sector está un mirador, hoy por hoy es un mirador llamado Quiliquili. Su brazo derecho, anótense, ¿dónde lo mandaron los españoles? Su brazo derecho a Ayoayo, a la localidad donde había nacido, Ayoayo. Su brazo izquierdo, anótense, lo habían mandado a una de las localidades muy conocidas de la ciudad de La Paz, del departamento en realidad, Achacachi. Su brazo izquierdo entonces lo mandaron a Achacachi. Su pierna derecha, vamos a mencionar otro detalle, pierna derecha, Chulumani. Chulumani es lo que hoy conocemos como la región de Yungas. No sé si toditos son de La Paz o algunos compañeros son del interior. Su pierna derecha entonces a Chulumani. Y finalmente la pierna izquierda lo van a llevar a Caquiaviri, que es también una localidad muy conocida en el departamento. Caquiaviri, así se dice. Caquiaviri. Listo. Así fue lamentablemente desmembrado el personaje y llevado a diferentes puntos su cuerpo. Pero antes de ir a otro punto, fíjense un detalle importante. El personaje, antes de fallecer, pues va a decir una frase muy conocida en la historia de Bolivia y quiero que tomen nota de esta frase, compañeros, porque hay que especificar esta frase. Anótense, abran comillas. A mí solo me matarán. Así dice la frase. A mí solo me matarán. A mí solo me matarán.
puntos suspensivos. Pero mañana volveré y seré millones. Pero mañana volveré y seré millones. Cierran comillas, punto aparte. Ahí está, compañeros. Entonces, esa es la frase famosa de Tupac Katari antes de fallecer. Va a decir esa frase en el contexto de su fallecimiento justamente. Pero hay un detalle muy interesante. Bartolina Sisa aún está viva, pero lamentablemente la habían tomado presa. Entonces, anótense el modo como es que va a ser ejecutada Bartolina Sisa. Ya hemos dicho la fecha, por si acaso les hago recuerdo, 5 de septiembre de 1782. Si quieren lo anotan para no olvidarse, 5 de septiembre del año 1782, Bartolina Sisa es ejecutada de la siguiente manera, lamentable. Arrastrada por caballos. De esa manera, entonces, habían hecho que Bartolina Sisa fallezca ese 5 de septiembre de 1782. Al día siguiente, anótense, 6 de septiembre de 1782, es el mismo mes, mismo año, solo que 6 de septiembre, también es ejecutada Gregoria Apaza. ¿Quién es Gregoria Apaza? Entre paréntesis van a colocar hermana de Tupac Katari. Entonces, Gregoria Apaza también ha tenido distintos tipos de jerarquías dentro de lo que va a ser esta organización de Tupac Katari e interesantemente ha apoyado muchísimo en las luchas de liberación. Gregoria Apaza entonces fue ejecutada en la horca. Ahí está, compañeros. Entonces, eso es lo que sucedió lamentablemente en el caso de estos personajes en los momentos de liberación. Espero que no se vayan saliendo los compañeros. Parece que están saliendo. Ahí está. Entonces, vayan tomando siempre en cuenta ustedes. Esos son los datos más importantes acerca de lo que fue los movimientos de liberación. Ahora, interesantemente, estas luchas de liberación van a continuar todavía más adelante. Van a haber distintos tipos de personajes que van a continuar con las luchas de liberación. E interesantemente, pues se va a desarrollar lo que conocemos nosotros en el lado boliviano. Ahí está la presentación, compañeros. Una pequeña muestrita de lo que va a ser el día lunes, pero vamos a dar algunos datos el día de hoy. Título, anótense, Independencia de Bolivia. Año 1809 hasta el año 1825 se ha desarrollado las luchas de liberación aquí en Bolivia. Fíjense, ha pasado casi un siglo entero, es decir, 1781 a 1809, son muchos años en realidad, no son siglos, son muchos años, en los cuales se va a volver a recomponer la idea de poder posibilitar la liberación de estos territorios. Si se nota, 1809 son 16 años de lucha que ha tenido el caso de Bolivia. Hemos mencionado también el caso de Potosí, por ese motivo es que no se ha podido liberar el territorio de forma rápida. Lo que estamos observando ahí justamente son los antecedentes de lo que vamos a ver a continuación, la independencia. En segundo punto, el desarrollo de la independencia, es muy largo en realidad el desarrollo. El tema de las republiquetas también es muy importante. Y finalmente, al final vamos a ver el tema de Simón Bolívar y el ejército libertario. Anoten antecedentes.
Antecedentes. El personaje tiene que ver con Napoleón Bonaparte. Ahí está, Napoleón Bonaparte. Este personaje, Napoleón Bonaparte, va a desarrollar lo siguiente. Sáquenle capturita, pero anoten lo que está en la parte superior en negritas. 27 de octubre del año 1807, anótense, el Tratado de Fontainebleau. Ese detalle no se van a olvidar para nada. Ahí está, 27 de octubre de 1807. Uno puede decir, Napoleón Bonaparte, ¿qué tiene que ver con lo que está pasando aquí en el lado de la independencia de lo que va a ser Bolivia, el lado americano? Pues tiene mucho que ver, compañeros. Les voy contando un poquito y espero que ya han anotado 27 de octubre de 1807, Tratado de Fontainebleau. Fíjense los firmantes, ahí está Manuel Godoy, por una parte, es representante de Carlos IV de Borbón, rey de España, y por otra parte está Napoleón Bonaparte. Les cuento mostrándoles el mapa de Europa. Fíjense el mapa de Europa. Ahí está Francia en el centro, al costadito está España. Después tenemos a Portugal y tenemos en la parte superior al Reino Unido de Gran Bretaña, lo que hoy conocemos como Inglaterra. Les comento un detalle. Napoleón Bonaparte va a tener un altercado con Inglaterra, va a tener una lucha contra Inglaterra, y el país satélite de Inglaterra es Portugal. Ya han visto dónde se ubica Portugal, entonces ya tienen la idea. En medio de Portugal y Francia, ¿qué país está? España. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder acá? Napoleón Bonaparte va a firmar este tratado que están viendo ustedes, el Tratado de Fontainebleau, justamente para pedir permiso al rey de España poder pasar por su territorio con el ejército de Francia y poder tomar Portugal. Entonces, esa es la idea. Les vuelvo a repetir, Francia con Napoleón Bonaparte va a pasar por toda España hasta llegar a Portugal, y en Portugal lo que se va a desarrollar es una lucha entre franceses y portugueses, y el ganador pues va a ser Francia. Ya les he comentado, ya les he indicado, Francia sí pasa las tropas por España y derrotó a Portugal. Una vez que derrota a Portugal, retorna Napoleón Bonaparte con todo su ejército a España, y cuando está en España, compañeros, le surge una idea a Napoleón Bonaparte. Él dice, tenemos el ejército desplegado en España, entonces tomemos España también. Al tomar España, pues lo que va a suceder es un terremoto político totalmente gravísimo. No olviden que España es líder, vamos a decir así, el rey de España es líder, dueño de América. Sáquenle captura, el día lunes vamos a hablar de esto, compañeros. Por lo que hizo Napoleón Bonaparte allá en España, en Europa, se va a desarrollar la revolución de Chuquisaca el 25 de mayo de 1809, en la cual los bolivianos, entre comillas, vamos a comenzar las luchas de liberación por este territorio. Listo, con estos antecedentes terminamos la clase del día de hoy. Espero que tengan un buen fin de semana, compañeros. Bendiciones.